bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos a esta nueva plática. Pues quisiera darles la bienvenida primero. Es la primera plática que hacemos de este año y quisimos arrancar con un tema yo creo que importante. Aunque pareciera que ya llegamos un poco tarde, pero yo creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos visto cuáles son los principales cambios relevantes. Digo, hay muchos, pero para fines prácticos, pues vamos a ver los más importantes y lo que normalmente nos interesa en nuestras operaciones diarias. Entonces, vamos a arrancar esta primera plática del año con los cambios relevantes de las reglas generales de comercio exterior para 2023. Pues primero tendríamos que empezar, me voy a presentar, mi nombre es, soy la maestra Evelyn Karina Frías, soy maestra en logística y gestión internacional. Soy licenciada en comercialización internacional y soy consultora en comercio internacional. Además que soy cofundadora de la empresa NINSE, que es una empresa de logística y de consultoría en comercio internacional. Tendremos que empezar como cuáles son las reglas de comercio exterior. ¿Alguien quiere platicarme o conocer qué es lo que entiendo, qué es lo que conoce por las reglas de comercio exterior? También los podemos contestar por el chat. Si quieren escribirnos por el chat, también los vamos a leer por ahí. Bueno, vamos a partir, para empezar, qué son las reglas de comercio exterior, ¿no? Entonces, entendemos que las reglas de comercio exterior, pues prácticamente son directrices, son las reglas, como tal lo dice su nombre, pues prácticamente que son creadas por el gobierno federal y las autoridades aduaneras, ¿con el fin de qué? Con el fin de redactar y verificar los procesos a la importación y a la exportación, además de cualquier otro procedimiento ligado al comercio exterior. Entonces, prácticamente las reglas y todo lo que queramos revisar en cuestión de operaciones internacionales, pues las vamos a encontrar aquí. Como bien sabemos, la gran parte, la gran mayoría de estas reglas o de estos textos, pues prácticamente son de consulta. Es muy complicado que nosotros podamos aprendernos de memoria, pues, el completo de las reglas, ¿no? Lo que sí podríamos empezar a ubicar por lo menos es cómo están conformadas y para qué sirven. Bueno, para qué sirven ya lo acabamos de ver, ¿no? Al final son directrices que el gobierno nos va a dar para que nosotros podamos hacer operaciones de comercio exterior de forma correcta, ¿no? ¿Y qué sucede en el caso de que diga, bueno, no entiendo un procedimiento o no sé cómo hacerlo? Pues bueno, me voy a la regla y ahí ya podría verificar de qué estaríamos hablando. Tendremos que entender que principalmente las reglas de comercio exterior se publican año con año, ¿no? Van de forma anual y van cambiando consecutivamente. ¿Dónde se publican? Pues se publican en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Esta última publicación, pues se publicó el año pasado, a finales de diciembre, el 27, donde se publican las reglas generales de comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Que estas son las reglas que vamos a poder utilizar para poder trabajar todo el 2023, ¿no? Se publican un año antes. Pensábamos que ya no se publicaban, pero como siempre, ¿no? Casi a finales de los últimos días del año, siempre nos sorprenden con estas nuevas publicaciones, ¿no? Incluso algunas salen en su edición nocturna o le mandan o se llaman como más tarde. Normalmente siempre se publican por la mañana todos los textos y hay ciertas ocasiones o excepciones que lo publican un poco más tarde, ¿no? Ya sea por la tarde, que es esa su otra publicación. Ese día se publicaron principalmente las reglas y ya te dice cuáles son las que vamos a utilizar para el siguiente periodo, ¿no? Es decir, todo el 2023. Adicional a las reglas, yo creo que si no lo conoce, la gran mayoría tendría que saber que aunado a la publicación, tenemos los anexos. ¿Qué son los anexos? Pues prácticamente es lo que nos dice, dependiendo de lo que vayamos a hacer nosotros, es lo que vamos a poder utilizar, ¿no? Ahorita vemos cuáles son algunos anexos, los más importantes, pero bueno, pues se publican las reglas el 27 de diciembre y posteriormente, ese mismo día, se publica el anexo 2. El anexo 2 es prácticamente de donde vienen todas las fichas de los trámites. Entonces, si algún momento quieren algún trámite, pues lo podrían revisar en el mismo anexo.
Ese mismo día también se publica el anexo 13. El anexo 13 prácticamente es la publicación de las cuotas, es decir, cuotas o multas que van a cambiar para que podamos trabajar a partir de 2023. Posteriormente se publica el anexo 1. En el anexo 1 prácticamente vienen los formatos, ¿no? Todos los formatos relacionados a operaciones de comercio exterior, pues los vamos a encontrar ahí, ¿no? Todos los modelos para poder este tipo de operaciones. Y una vez después del anexo 1, el pasado 5 de enero, se publica el anexo 6, el 22 y el 26, ¿no? Yo les pongo, por ejemplo, en la publicación del 27 de diciembre, les pongo cuáles fueron los que se publicaron y en la parte de abajo menciono cuáles son los anexos que se publicaron. Preguntarán qué sucede con los demás anexos, ¿no? Normalmente ya tenemos al día de hoy 30 anexos, entonces entenderíamos que se publican las reglas y sus anexos. Si ya tengo yo las actualizaciones de los anexos que solamente se publicaron en el diario oficial, se entenderá que la prórroga de los anexos anteriores, es decir, los que utilizamos para 2022, van a seguir siendo vigentes, ¿no? Por eso es que aquí encontramos alguna diversidad en las fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya nada más hasta el día de hoy ya vemos que se han publicado solamente ciertos anexos, entenderíamos que vamos a seguir trabajando el resto con los de la versión anterior. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que esto no sufra ningún cambio o en consecuencia pues se mueva una resolución a las modificaciones y vuelvan a cambiar o alterar algún anexo. Incluso pueden hacer cambios a los anexos que ya se publicaron para poder utilizarlos en 2023. ¿Con qué frecuencia? Les decía yo que normalmente se publican de forma anual. Recordemos que hubo justamente en la época de pandemia, se dejaron de publicar y continuamos con las de la versión anterior. Pero bueno, entonces, ya que el tema quedó un poco más resuelto, pues ahora sí ya seguimos con su publicación normalmente, como lo venían haciendo de manera anual. Cuando entra en vigor, pues se entiende que ahí están los transitorios, hay que ver los transitorios si tenemos algún tema en particular con algún documento o con algún texto. Sin embargo, las reglas surten efecto a partir de enero del 2023. Es decir, que a partir del 1 de enero ya estamos trabajando con estas nuevas reglas, ¿sí? Algo vi que pasó ahí con mi cámara, la detuve un poquito para ver si como que se deja de bloquear, pero mira, ya quedó. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien, no tenemos ninguna duda, los leo en el chat de cualquier forma, ¿no? Y ya posteriormente les decía que van a ir siguiendo las demás, se llaman las resoluciones de modificación a las mismas reglas. Entonces, la primera resolución la tuvimos el pasado 16 de febrero, donde está la primera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como todas los que tenemos relaciones o operaciones de comercio exterior? Pues es estar al pendiente de las publicaciones. Me preguntan, ¿hay que estar pendientes siempre de las publicaciones? Pues sí, ¿por qué? Porque no siempre atacan al sector al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Eso podría ser que yo diga, pues yo nada más me dedico al sector textil, por ejemplo, ¿no? Tendría yo que estar más pendiente de las publicaciones que tengan que ver con algún cambio o alguna modificación en el rama textil, o dependiendo el rama o en el grupo donde te desarrolles, pues tendremos que estar pendientes. Les decía que esto lo publican todo el tiempo en el diario oficial de la Federación. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora sí vamos a entrar a cuáles serían los primeros cambios. Primero quisiera yo compartirles cómo es que está la estructura de las reglas. No, si no todos no los conocemos, las reglas generalmente se componen por capítulos. Estos capítulos de las reglas te van diciendo qué es lo que vamos a ir haciendo o viendo. Y normalmente van en orden, es decir, vamos del capítulo 1 al capítulo número 7, que es así prácticamente la estructura de las reglas, donde les decía yo que vamos en orden. El capítulo 1, por ejemplo, se trata de disposiciones generales y actos previos al despacho. ¿Qué querría decir? Entonces, como su nombre bien lo indica, son todas las disposiciones que yo tengo que cumplir antes de realizar un despacho de las mercancías. Y como vayamos avanzando en los capítulos, es como vamos teniendo mayor viabilidad o mayor información ya directamente en nuestra operación.
De aquí hasta prácticamente el capítulo número 6. El capítulo número 7 es prácticamente un tema especial. La autoridad utilizó este capítulo prácticamente para el esquema integral de certificación, es decir, para aquellas empresas que están certificadas, pues ahí tienen prácticamente sus reglas de llevar a cabo sus distintos programas, ¿no? O de ejecución. Les decía que en el capítulo número 1 tenemos las disposiciones generales y actos previos al despacho. En el capítulo número 2 tenemos lo que ya sería la entrada y la salida y control de mercancías. En el capítulo número 3 ya tenemos lo que sería el despacho de las mercancías. En el capítulo número 4 aparece el régimen aduanero, los regímenes aduaneros, los diferentes regímenes con los que contamos. En el capítulo número 5 están las demás contribuciones. Las reglas también determinan o también prevén las cuotas o las contribuciones que debemos de pagar al comercio exterior. Entonces, la gran mayoría de estas se encuentra en su capítulo número 5. Y por último, les decía yo que en el capítulo número 6 se van a encontrar actos posteriores al despacho. Si nos dimos cuenta del orden, les decía que va prácticamente en el orden de la forma como nosotros hacemos operativamente una operación, ¿no? Ya sea de importación o de exportación, ¿qué es lo que preveo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos antes de importar una mercancía o de exportar una mercancía? Pues primero veo cuáles son los antecedentes, qué es lo que necesito, qué permisos requiero tramitar. ¿Para qué? Para que yo tenga el tiempo suficiente de poder realizarlos. Entonces, les decía, del 1 al 6 prácticamente es toda la operación de comercio exterior y el capítulo número 7 son los esquemas de las empresas certificadas. Vamos a empezar con algunos cambios, principales cambios. Recordemos, por ejemplo, que prácticamente el 1 de enero del 2022 entró en funciones la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Qué sucede con esto? Les decía yo que, por ejemplo, se hacen de forma anual. Entonces, si entendemos o en el entendido que la ANAM entró en funciones el 1 de enero del 2022, entendamos que las reglas para 2022 ya se habían publicado en el 2021. Entonces, en ese momento cuando se publicaron, pues no preveían todavía el tema de la ANAM, ¿no? Seguían manejando los acrónimos anteriores. Entonces, en el momento que entre en vigor o entre en funciones la ANAM, que es en el 2022, pues ahora sí, en el 2022 ya teníamos las nuevas reglas con las que íbamos a trabajar. Sin embargo, no se hace un cambio a las reglas. Lo único que se hizo es que al final, en la primera modificación, se publicó o se realizó una publicación de equivalencias, ¿no? Lo que era antes y lo que era ahora. Sin embargo, ya en esta publicación del 2023, pues ahora sí ya tenemos totalmente el acrónimo de la ANAM, ¿no? Y adicional a pues también se incluyó el acrónimo NICO, que prácticamente era para identificar los dos números, que son los de número de identificación comercial. Vamos a ver aquí algunos que son los más importantes, porque les decía que todo se emana directamente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos a la ANAM. Aquí le pongo prácticamente dónde quedó su sede. Y ya en los incisos, que prácticamente son dependencias que emanan directamente de la misma ANAM, tenemos a la Dirección General de Operación Aduanera, la Dirección General de Investigación Aduanera de la ANAM, la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura de la ANAM. Y esta recientemente creada, perdón, recientemente creada, les decía, porque normalmente lo que hacían es que era directamente como un ente desconcentrado directamente de la ANAM y era directamente del tema de la recaudación. Para este cambio, prácticamente se finca o se pone esta figura que se le determina la Dirección General de Recaudación de la ANAM, ¿no? Como para hacer casos más específicos y para poder delimitar bien el tema de recaudación fiscal. Uno de los primeros o de los principales cambios es que hubo algunas actualizaciones en el anexo 13. Decíamos que en el anexo 13 prácticamente trae las cuotas y las multas de las que se van a ir actualizando como vayamos avanzando en las operaciones, ¿sí?
Tenemos este primer cambio en la regla 116, que especifica obviamente el cambio de sus reglamentos. Vamos a ver algunos de los cambios, ya directamente los que se publicaron en el anexo. No van a ser todos, pero podrían ser algunos. Si quisieran ya revisar el tema de cuáles fueron el total de los cambios o las actualizaciones de las cantidades y multas, pues lo revisamos directamente en el anexo. Y la regla es la que nos da pauta para poder ir a revisar directamente el texto en el anexo. ¿Sí? Tenemos también en la regla 133 las causales, se incluyeron algunas causales de cancelación en el padrón de importadores. Como bien decíamos, pues ya vimos que tenemos una infinidad de causales de cancelación en el padrón de importadores. Esta anexó una adicional, entonces también ahí la podemos revisar, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Al final lo podremos revisar directamente en el portal de SAT y en la ficha 6LA, que es la que decía que se encuentra directamente en el anexo número 1, es donde aparecen todos los formatos de comercio exterior. ¿Sí? Hubo un procedimiento para la recuperación de los abandonos. ¿Qué es lo que sucede? La regla 226 te dice cuál es la recuperación o el procedimiento para poder recuperar los abandonos, cuando ya causó abandono. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta regla? Normalmente te decía, sabemos que tenemos dos tipos de abandonos, ¿no? El que se dice expreso y el tácito. Que dice este expreso es efectivamente cuando nosotros expresamos por escrito que vamos a dejar una mercancía en abandono, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo como importador o como exportador traigo una mercancía y me voy a desistir de ella, entonces lo hago expresamente bajo un escrito y le digo a la autoridad que ya no lo voy a recuperar o que lo voy a dejar definitivamente en abandono. Y el tácito prácticamente es por el plazo de permanencia de las mercancías, es decir, cuando el mismo plazo llega, ¿no? Sabemos que dependiendo para el tipo de mercancías es el tiempo que tenemos para que nuestras mercancías causen abandono. Querría decir que depende de la mercancía, una vez transcurrido este periodo de tiempo, pues ya va a causar abandono. Entonces te dice la autoridad, bueno, después de esto, este último párrafo fue el que se anexó y te decía cuál era el procedimiento para poder recuperar tus mercancías que ya hayan causado abandono. Y lo que se anexa es prácticamente donde te dice, siempre y cuando tú no hayas hecho lo hayas determinado el abandono de forma expresa, ¿no? Entonces, es decir, si ya lo hiciste tú de forma expresa, ya no hay, perdón, me equivoqué, me confundí, siempre sí, ahí ya no. Ese es el que no tenía y ahora es el que ya aparece, ¿no? Entonces te dice cuál es el proceso. Si quisieran revisar cuál es el proceso para la recuperación de los abandonos, lo encuentran en la regla 134. Entonces, para que ahí pudieran revisar si es que tuvieran alguna duda para el tema de la recuperación, ¿no? Entonces te dice, lo vas a poder recuperar, pero prácticamente en el tema del tácito, es decir, que solamente con el paso de tiempo que haya vencido el tiempo. ¿Sí? Fiscalizados prácticamente son personas externas directamente a la autoridad, es decir, lo hacen a través de una licitación y piden permiso a la autoridad y tienen que seguir con ciertos reglamentos. Aquí hubo un cambio en la compensación, es decir, el aprovechamiento que normalmente el recinto fiscalizado le proporciona a la autoridad, te determina cuál es el monto que tiene que percibir, lo tiene que dar partícipe a la autoridad y aquí hubo un cambio en el aprovechamiento por la prestación de este servicio, ¿no? Entonces, esta regla, por ejemplo, les interesa principalmente a los recintos fiscalizados, ¿no? Si no tenemos nada que ver con eso, pues bueno, al final son temas como, o reglas muy generales. Hubo también... cambio prácticamente en la circulación de vehículos, en la regla 248, te dice que prácticamente aquellos vehículos
siempre y cuando estén dentro de estén circulando dentro de la franja o región fronteriza y que cumplan con los requisitos que marca la ley, es decir, que sean residentes en el extranjero, además que cuenten con placas en el extranjero, te dice que ellos podrán circular dentro de la franja o región fronteriza dentro de los 20 kilómetros para ir a la línea divisoria internacional, ¿no? Esto ocurre nada más para los residentes, para las personas del extranjero que residan en el extranjero y que requieran viajar o que requieran pasar del lado mexicano, te dicen, ¿no? Bueno, si tú fundamentas que eres un residente en el extranjero y que además cuentas con tus placas, bueno, vas a poder circular en territorio nacional. En el anexo 2 les decía que prácticamente estos anexos son las fichas de los trámites y aquí normalmente teníamos 148 fichas de trámites y lo que hacen es que te eliminan la ficha 22LA, que es, se le denominaba como el aviso personal de registrados ante el IMSS. Este se eliminó de este anexo, del anexo 2, pero más bien se sustituyó por la autorización para el traslado de vehículos adquirido en territorio nacional por misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales, ¿no? Así, sabemos que este tipo de personas o este tipo de organismos pues se manejan totalmente aparte. Entonces, lo único que hacen es que sustituyen la ficha. ¿Qué sucede con el aviso del personal registrado ante el IMSS? Se elimina de aquí, pero te lo pusieron en alguna otra obligación, ¿no? Entonces, se quita de aquí, pero al final la obligación no se elimina, ¿no? Te lo ponen en alguna otra legislación. Aquí les decía. Les decía que es donde vemos prácticamente cuáles son las multas. Principalmente, por ejemplo, en el acuse de valor, hacemos una comparación con las reglas del año pasado. Entonces, por ejemplo, la multa que teníamos para este acuse de valor era de 26,160 hasta 43,620. Y bueno, aquí ya hubo aquí no hubo modificación, fíjate, se quedó tal cual la regla. Entonces, aquí permanece el mismo. De igual forma, para el tema de la información relacionada con la transportación de las mercancías, si se dan cuenta, en esta misma columna, en el artículo, pues prácticamente te hace mención en qué artículo de la ley aduanera se encuentra, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros revisamos el tema de las multas, normalmente un artículo te dice cuál es el caso o el concepto que va a causar multa y ya el siguiente artículo te dice si te fuiste acreedor a la multa de acuerdo a la regla anterior o a la fracción anterior. Entonces siempre va por fracciones o directamente por los artículos de la ley aduanera. Entonces, estas son las que se quedaron, no tuvieron ningún cambio y decíamos que estas son las que literalmente permanecen. Vamos a ver aquí ahora sí las que cambiaron. Prácticamente el 16A, que es la prevalidación, y ahí tenemos un aprovechamiento de 240 por cada pedimento que se prevalide, ¿no? Y ahora hubo un cambio a 290, ¿no? De igual forma, con el gafete electrónico de identificación, pues prácticamente hubo un cambio, una adición prácticamente de 40 pesos. Y ubiquemos que este tipo de trámites, les decía, ¿no? Que dependiendo de la rama donde estés o donde te encuentres, es lo que te va a beneficiar o te va a perjudicar en su caso. En este es para aquellas personas que requieran tramitar o realizar el uso de un gafete electrónico para poder identificar, es decir, para que podamos entrar a las aduanas y a sus demás recintos, pues bueno, aquí lo tenemos. ¿Algún otro cambio que hubo? Yo quisiera que pudieran atención en que prácticamente son los datos inexactos. ¿A qué se refieren con estos datos? Pues prácticamente son los datos inexactos del pedimento. Recordemos que aquí tenemos un anexo, el anexo 19, que es prácticamente el que te dice o el que te determina de estos cuáles van a ser los campos multables del pedimento. Veíamos en el tema de los anexos que se emiten o que se trabajan en conjunto con las reglas. Sabemos que en el anexo número 22
tenemos prácticamente el instructivo de llenado del pedimento, ¿no? Entonces, si la gran mayoría lo ubica, pues prácticamente tenemos el manual de cuál nosotros podamos hacer uso de ese manual para poder revisar cada uno de nuestros pedimentos. Pero de esos incisos o de esos campos, pues no todos son multables. Los que podemos revisar, les decía que se encuentran en el anexo 19 y son los datos inexactos. Querría decir que en cada pedimento, por cada datos inexactos que se encuentren, pues yo voy a pagar una multa que va desde los 2,330 hasta los 3,310. Se entiende que, por ejemplo, para este tipo de multas, normalmente pagamos por los datos inexactos que se encuentren por pedimento. Tenemos aproximadamente, me parece que son 30 campos multables del pedimento, entonces no querría decir que si en un solo pedimento encuentro 5 errores, por ejemplo, voy a pagar por cada error, sino prácticamente pagamos por un solo pedimento. Decías, bueno, pues qué ventaja, pero imagínate aquellos importadores que tienen infinidad de operaciones al mes, ¿no? Entonces, si tuvieran a lo mejor algún dato inexacto recurrente, pues te entendería que en todas sus operaciones tendría que estar el mismo error. Entonces, aunque solamente es un pago por pedimento, pues bueno, al final ya va a ser una cantidad grande, ¿no? Si es que realmente tienen mucha operación de comercio exterior, ¿sí? Hubo un cambio, por ejemplo, para identificadores de mercancías peligrosas. Prácticamente lo que se cambió aquí fueron algunos números de identificación comercial. Entonces les pongo aquí el texto de la regla tal cual para los que quisieran revisarla directamente aquí, y aquí ya tendríamos que ver prácticamente si sufrió algún cambio, ¿no? O si nos afecta algún tipo de estos identificadores para mercancías peligrosas. Aquí yo les pongo, por ejemplo, que para el caso de la regla 343, prácticamente hubo un cambio en la tasa global. ¿Qué te dice esta regla? Pues principalmente te dice que, para empezar, estamos puestos que solamente estaría relacionado para aquellas personas o residentes de la franja o región fronteriza. Entonces te dice que tú tienes la posibilidad de hacer la importación de cervezas, bebidas alcohólicas y tabaco labrado si te encuentras en esta franja o región fronteriza, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. El primero, la fracción 1 te dice, ¿no? Podrás importar la mercancía o pasarla a territorio nacional siempre y cuando no exceda de $50 americanos, ¿no? Entonces te dice, bueno, si este monto no lo excede, tú lo vas a poder importar sin poder utilizar los servicios de un agente o un apoderado aduanal. Esa es la fracción primera. Y ya en la fracción segunda te dice, bueno, y si en caso de que esto llegara a rebasar los $50 americanos, ¿qué hago? Bueno, pues te dice que vas a poder pagar los impuestos de acuerdo a una tasa global. Aquí yo nada más les pongo el comparativo para aquellos interesados, les decía que de igual forma, por ejemplo, ¿cuál fue el cambio, no? En la parte de arriba yo les pongo cuál era la tasa global anterior, es decir, en las reglas pasadas, y con amarillo les marco cuál es la nueva tasa global, ¿no? En el caso de los cigarros y de los puros y tabacos labrados, ¿no? El incremento no fue mucho, pero bueno, les decía que eso fue en la fracción número segunda. Y en la fracción número tercera, que es prácticamente de igual forma la importación de cerveza y bebida alcohólica, pero aquí te dice, bueno, y al final si vas a hacer alguna importación de este tipo de mercancías y estas mercancías traen alguna etiqueta o algún certificado de origen que compruebe que viene de alguno de estos países, pues va a ser la tasa que te va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, vemos en la primera columna cuál es la tasa que nos aplica en el caso del TEMEC, en la segunda Chile, la tercera Colombia, la que sigue es con la Comunidad Europea, la que sigue es Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la penúltima Uruguay y la última es Japón, ¿no? Entonces, en caso de que tengas
Quedemos claros que seguimos estando en la franja o región fronteriza, pero al final la mercancía que yo voy a cruzar, si tiene alguna etiqueta o se podría verificar que tiene algún origen de alguno de estos países, pues esta es la tasa que me va a aplicar, ¿sí? Aquí también tenemos también la comparación, lo que teníamos el año pasado, que prácticamente es un cambio no muy significativo, pero bueno, aquí tenemos cuál es el cambio. El cambio lo tenemos en la parte de abajo, que es en el amarillo. Esta es de la misma fracción tercera y la que sigue continuamos con la misma, ¿no? Que prácticamente es aquella importación de los cigarros y de los puros, ¿no? Y de igual forma les decía, aquí nada más cambia, por ejemplo, el tema del país, ¿no? Veíamos que en la parte de la prácticamente Centro y Sudamérica en la anterior, aquí ya manejamos, por ejemplo, Israel, Perú, Panamá, Alianza del Pacífico, el TIPAC y Reino Unido, ¿no? Entonces, de igual forma es para este tipo de productos. Vamos a tener un taller más profundo para el 23 de marzo, la importación de la canasta básica, por ejemplo, y hay ya algunos otros cambios directamente para la circulación de los transportes, dependiendo al tipo de transporte que vayamos a transitar o que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, todos esos demás cambios los vamos a poder revisar directamente ya en el taller como tal, el próximo 23 de marzo. Y al final también podemos hacer prácticamente hacemos una compulsa para que podamos revisar cuáles los cambios relevantes con la edición pasada de las reglas, ¿no? Y al final una correlación si es que hubo algunos cambios para decir, bueno, en el 2022 aplicaba una regla y ya a partir del 2023 pues ya no ocupo la misma porque si fue un cambio, entonces ya sé cuál es la que voy a utilizar. En el pasado normalmente eso solía pasar cuando nos daban las reglas para poder verificar el tema de las operaciones virtuales. Entonces ahí nos cambiaban como mucho las reglas, ¿no? Entonces al final ya con esta relación o correlación de reglas, pues ya podríamos verificar cuál es la que está relacionada. Adicional a esto, pues no todo está marcado, ¿no? Tenemos varios temas pendientes, yo les decía, algunos de ellos podría ser todavía lo de la manifestación de valor, la carta aporte incluso, asesoría y capacitación en materia de comercio exterior, en cualquiera de los temas que tengan ahí un área de oportunidad, pues nosotros podemos entrar con alguna consultoría o capacitación. Auditorías preventivas en comercio exterior, hacemos revisión de gastos, asesoría fiscal y aduanera, revisión de las cuentas de gastos, incluso con lo que veíamos que era el Data Stage. El Data Stage es una herramienta que normalmente nosotros le decimos a nuestros clientes que la tramiten, y lo que hace el Data Stage es prácticamente te dan una copia de todas las operaciones de comercio exterior que hiciste en un periodo de tiempo, y es toda la información que tienes en tu pedimento la puedes tener en un Excel. Entonces al final es muy fácil poder vincular todas tus operaciones, ahí podrías revisar si no tienes algún tema de duplicidad de fracciones arancelarias o incluso de dónde estás importando cada producto, cada insumo, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer aquí. Hacemos también la certificación en materias de IBEX, incluyendo el tema de poder inscribirlos en el programa de IMEX, ¿no? Y aunado a eso, pues la asesoría para llevar el control de su anexo 24.